¿Cuántos habéis tenido temores en alguna ocasión? ¿Alguna habéis tenido temores? Amén, ¿verdad? Temor a cualquier cosa. De esto vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de que no debemos de temer, y para ello nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y el versículo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 26. Amén. Donde precisamente el Señor Jesús nos dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Podéis tomar asiento, hermano. Gloria al Señor. Y es que, como he dicho antes, creo que todos y cada uno de nosotros, en algún momento, hemos tenido algún tipo de temor, algún tipo de miedo, no solamente a tener temor o miedo por nuestra vida, sino diferentes temores. Temores a lo mejor a una enfermedad, temores quizá en nuestra economía, por nuestro trabajo, temores por nuestros hijos, aquellos que los tienen. Ya Marcos y Ibero van a tener una experiencia que empezarán a entender muchas cosas. Temores, temores y temores. Pero el Señor nos dice: no temáis. Amén. Dice el Señor que Él estará siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin. Amén. Pero en este contexto que estamos hablando de otro tipo de temores. Y ahora os pregunto: ¿cuántos de vosotros ha tenido temor a predicar, a compartir la palabra, porque no vaya a ser que me rechacen, porque no vaya a ser que me dejen de lado? ¿Temor porque no vaya a ser que mi familia me deje? ¿O porque pierda mi trabajo? ¿Temor quizás porque te señalen con el dedo? O como hemos visto en algunos de estos países, hoy en día, en algunos de los países con los que estamos ayudando y trabajando, como Sudáfrica, Cuba o algunos otros lugares, temor quizás a ser perseguido o incluso a ser matado, a ser asesinado. Seguro que a esta última parte ninguno de los que estamos aquí hemos llegado. ¿Alguien ha tenido temor a ser asesinado por causa del Evangelio? ¿Verdad que no? Qué bendición tenemos aquí en nuestro país de poder predicar libremente. Y que lo máximo que nos pueda pasar es que nos digan: sí, no te juntes con ese, que ese es cristiano y que está loco como una cabra. Y decimos bendita locura, ¿no? Pero no sé si también en alguna ocasión te has visto con ese temor de ¿cómo voy a hablar yo ahora aquí del Señor? Me van a decir que estoy loco, que estoy loca, me van a decir que... ¿Algunos habéis, igual ahora no levantáis tanto la mano, ¿alguno habéis tenido ese tipo de temor? Ah, mira, hay algunos que sí, hay otros que son más valientes. Bien, pues en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, si leéis desde el versículo 1, vemos cómo Jesús está llamando a sus discípulos por primera vez a hacer solo esa travesía por Palestina. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio y para llevar las buenas nuevas de salvación como discípulos. ¿A qué nos llama a nosotros el Señor? A hacer discípulos. ¿A qué nos ha llamado? A predicar el Evangelio. O sea, no eran tan diferentes como nosotros. El Señor lo estaba llamando en ese momento. Fijaros que los discípulos ya habían pasado tiempo con Jesús. Ya llevaban un buen tiempo con Él. Ya habían tenido la oportunidad de ver su ejemplo, el ejemplo de Jesús, en sus predicaciones, con su enseñanza, con los milagros que Él hacía, y de tener claro y de poder ver en primera persona en qué consistía
el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Y además los discípulos habían visto personalmente y habían podido aprender cómo Jesús oraba, cómo Jesús se acercaba a las personas para ayudarles en su enfermedad, en el desánimo, en la esperanza. También habían podido ver a Jesús recibiendo las críticas por aquellos que estaban en contra del Evangelio, la persecución. Ellos habían vivido de primera manera, de primera mano, habían vivido todas estas cosas. Nosotros las escuchamos simplemente a través de la palabra, y no sé si alguno habréis podido tener esa oportunidad, ¿no? Pero ahora le llega el turno a los discípulos. Ellos ya habían tenido el ejemplo, ellos ya habían visto cómo Jesús lo hacía, y ahora Jesús considera que es el tiempo de que ellos vayan y que hagan lo mismo, pero solos, de que lleven la palabra del Señor. Y en este capítulo 10, en los versículos anteriores, desde el 10 hasta el 26, que son los versículos en el contexto inmediato, lo más cercano al texto que nos ocupa hoy, Jesús les muestra y le da instrucciones. Primeramente los llama, los capacita, dice que les da autoridad, dice el versículo 1, y luego le da instrucciones de qué cosas y qué no cosas tienen que hacer. Y a partir de ahí, después de haberle explicado a los discípulos todos los peligros que se van a encontrar, todas las persecuciones, después de haberle dado instrucciones al respecto de cómo tienen que actuar, ahora Jesús los anima, los exhorta a que no teman nada de lo que les va a venir, de que no tengan miedo, los alienta para que no teman. En estos versículos que hemos leído hoy, el apóstol Mateo registra 4 razones por las cuales los discípulos no deben de temer, por lo cual los discípulos de Jesús no debemos temer al enfrentar la gran comisión, que es ir y predicar la palabra, y hacer discípulos a todas las naciones. Y vamos a estar viendo estas 4 razones que el Señor Jesús le da a sus discípulos para que no temamos. Nos da a nosotros también esas mismas razones para que no temamos. Y la primera razón es que no tenemos que temer, porque sabéis, la palabra del Dios nunca va a poder ser callada, nunca va a poder ser encubierta, nunca va a poder ser escondida. Fijaros que empieza, dice, así que, o sea, después de haberle dicho por todo lo que van a pasar, después de haberle dicho que les perseguirán, que cómo tienen que actuar, le dice, así que no los temáis, porque nadie encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Hermanos, desde el surgimiento de la Iglesia, desde que Jesús vino y hizo su obra, y ahí en Pentecostés fue constituida la Iglesia del Señor, el mensaje de salvación, la palabra del Señor siempre ha tenido detractores, siempre ha tenido enemigos, siempre ha habido personas que se han opuesto al que el mensaje de salvación sea proclamado. El primero, que no tiene ningún tipo de interés el que el mensaje sea predicado, porque es ofensivo, porque sabe lo que le viene es el diablo. Porque por eso cada vez que el mensaje de salvación, la palabra, y cada vez que vamos a predicar, se levanta oposición para que no se predique. No sé si os ha pasado que estáis hablando ahí con alguien, empiezas a predicarle y de buena primera empiezan a surgir cosas y tú, ¿pero qué pasa? Pero ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Siempre hay interrupciones, siempre hay momentos, siempre va a haber detractores, siempre va a haber quien se oponga al mensaje de salvación. Y el primero, como he dicho, es el diablo. Lo hizo en Jerusalén para despertar el odio de los ancianos judíos, de los fariseos, de los sacerdotes. Fijaros en Hechos 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí, como digo, todavía en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos la bendición, la oportunidad de poder predicar la palabra, pero ya en aquel entonces las autoridades iban en contra de la predicación del Evangelio. Y hoy en día ya las leyes se están conformando para que no podamos predicar libremente la palabra del Señor. ¿Amén? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a temer? ¿Vamos a tener temor?
si el mensaje de salvación se va a proclamar? ¿Temeremos de lo que pueda hacernos el hombre? ¿Obedeceremos a Dios o obedeceremos a Jesús? Los discípulos no temieron a la amenaza, sino que confiaron en Dios y tenían claro que tenían que obedecer a Dios antes que el hombre. Fijaros que en ese mismo capítulo 4 dice que Pedro y Juan, que eran a los que estaban persiguiendo, respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Ha hecho algo el Señor en tu vida? ¿Habéis visto la mano del Señor moviéndose en vuestras vidas, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en vuestra economía? ¿La habéis visto? No podemos dejar de proclamar, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, a pesar de que podamos tener personas que nos digan que estamos locos, a pesar de que podamos pensar que alguien nos va a dejar sin trabajo, o la gente va a dejar de hablarnos, o la familia nos va a rechazar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y no podemos temer. Desde aquel entonces, desde la iglesia primitiva, el Evangelio se ha seguido predicando, se ha seguido proclamando. Desde entonces, los intentos del diablo para callarlo y para destruir el cristianismo no han parado. Y siguen, y siguen. ¿Por qué? Porque evidentemente la palabra del Señor va en contra de todo lo que el príncipe de este mundo, de lo que la sociedad y de todo lo que estamos viendo se siente confrontado con la palabra del Señor. Por eso hay detractores y por eso hay personas que van en contra. La palabra del Señor se ha predicado en los tiempos de mayor persecución. Nosotros aquí, como he dicho, tenemos esa libertad. Pero fijaros ya que miles de cristianos fueron mártires durante los 2 primeros siglos de la creación de la Iglesia. Sin embargo, Roma no pudo acallar el mensaje de salvación. Es más, el Señor movió los hilos para que Constantino, en el 316 después de Cristo, constituyó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Eso era impensable, 2 siglos siendo perseguidos. Pero en el 316 el Señor mueve su hilo y el cristianismo se conforma como la religión oficial. Es más, aún en Roma, aún el papado de Roma, a través de la Santa Inquisición, o la Inquisición, prohibió la traducción y la enseñanza de la Biblia en otros idiomas que no fueran los idiomas del griego y el latín. No querían que el mensaje de salvación fuese proclamado. Si tiramos de la historia podemos ver que miles de protestantes que se cumplieron a cumplir, que se opusieron a cumplir con esto, empezaron a traducir la Biblia, empezaron a poner su vida en riesgo. ¿Sabéis por qué nuestra Biblia se llama Reina Valera, no? Porque fueron traducidas por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, 2 monjes ahí en Sevilla que empezaron a traducir en contra de lo que la Inquisición dijo. La palabra del Señor no puede ser acallada. El mensaje de salvación, el Evangelio, será proclamado hasta el fin. Fijaros que incluso a pesar de que en esta época la Iglesia de Roma no permitía que fuese traducida, no permitía que fuese enseñada, al final empezó a traducirse. ¿Y cuántas versiones de la Biblia hay hoy? Apenas podéis mirar en internet y veréis que hay en inglés, en español, en francés, en alemán, en ecuatoriano, en el idioma de Guinea Ecuatorial, que tenemos un hermano allí, misionero, que también lo traduce, en chino, en ruso. La palabra del Señor no puede ser callada. Jesús tenía razón cuando le dijo a los discípulos que no temieran en compartir el mensaje del Evangelio, porque nada dice la palabra que va a quedar oculto. La verdad jamás se podrá esconder. El mensaje del Evangelio será proclamado y Dios estará siempre respaldando. ¿Tienes miedo de compartir la palabra del Señor? ¿Tienes temor? Aleluya. Jesús ya sabe quiénes son los que se van a oponer a que tú prediques.
ya sabe quiénes son los que van a estar en contra tuya, ya sabe qué cosas van a maquinar para que tú no puedas predicar el mensaje de salvación. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, el versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. No penséis que el Señor no sabe hacia dónde nos vamos a ir, hacia dónde, qué vamos a confrontar, qué vamos a enfrentar. Él lo sabe. Él en los versículos anteriores ya se lo dice a los discípulos. Fijaros que en la azotea, en las casas de aquel tiempo eran azoteas totalmente, eran como cubiertas, como terrazas, ¿vale? Y eran multiusos, se utilizaban pues desde lugares para secar el grano, para reunirse allí con los familiares, con los amigos, a echar la tardecita, a sentarse al fresco, como decía nuestra hermana Pilar, y en algunos casos se utilizaban también como un púlpito donde se comunicaban mensajes a los transeúntes que pasaban por allí. Jesús nos da punta sin hilo. Le dice, lo que habéis oído, proclamadlo en la azotea. ¿Qué está diciendo? Está diciendo y nos está diciendo a nosotros que debemos anunciar lo que hemos aprendido en los lugares donde podamos alcanzar al mayor número de personas sin miedo a que seamos criticados, sin miedo a que seamos perseguidos, sin miedo a lo que el hombre nos pueda hacer. Y yo te pregunto, ¿tienes temor? ¿Te asalta el temor cuando vas a compartir la palabra en tu trabajo, con tu familia? Quizás no es el momento, quizás no es... Yo tengo una y varias experiencias a ese respecto. Cuando tú tengas dudas si tienes que predicar, tú ahí donde estés, tú dile, Señor, tú dame pie para que yo pueda predicar. Porque a veces el Espíritu te insta y ahora predica, y tú dices, Señor, ahora voy a predicar aquí. ¿Cómo voy a predicar? Y yo siempre le digo lo mismo, digo, Señor, si este es el momento de que yo predique, pues dame tu pie. Y rápidamente alguien suelta alguna expresión como, ¡buah! Esto ni Dios lo puede arreglar. Y ahí el Espíritu Santo, ahora es tu momento. Así que el Señor quiere que prediquemos. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no hablamos el Evangelio, va a seguir siendo predicado. No temas porque, aunque haya gente que se esfuerce por ocultar la verdad del Evangelio, no van a poder evitarlo. ¿Sabéis lo que pasó cuando Jesús entró en Jerusalén? Ese día de la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén, fijaros lo que dice la palabra. Dice que toda la multitud de los discípulos, ¿somos discípulos? Amén. Gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Os imagináis todos los que estamos aquí saliendo ahora y a la calle y dando gloria al Señor y contándole a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida? Pues eso estuvieran haciendo allí en Jerusalén. Y además decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la altura. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, hazlos callar. ¿Y sabéis lo que Jesús le respondió? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Así que no temas. Predica la palabra del Señor, porque si no lo haces tú, las piedras van a ser capaces de hablar. La naturaleza va a ser capaz de hablar. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser instrumento en las manos del Señor. Yo quiero ser un discípulo del Señor que vaya a llegar a la gran comisión. Y aunque nos asalten las dudas, los temores, el Señor nos dice, no temas. No temáis a lo que toda esta gente os puede hacer. No temáis. ¿Y por qué no dice que no temamos? Y aquí le da la segunda razón por la cual no debemos de temer. Y es que las personas pueden provocarnos grandes males, pueden provocarnos situaciones difíciles. Quizás si es tu jefe al que le predicas te pueda despedir. O quizás, no sé, como hemos dicho, aquí tenemos la bendición de no ser ejecutados por predicar la palabra, pero incluso las personas pueden quitarnos la vida por predicar la palabra del Señor. Lo vemos cada vez que la pastora Elena pone vídeos sobre puertas abiertas en Sudáfrica. Lo vemos cómo son perseguidos en muchos países, en China, en Asia. Pero ¿sabéis una cosa? Aunque quiten la vida a estos hermanos, aunque nos quitasen la vida, el alma no la puede tocar nadie. No podemos ser destruidos. No hay nadie que pueda destruirnos. ¿Qué pueden hacer? ¿Matarnos?
¿Qué decía Pablo? Para mí el morir es ganancia. Esa es la perspectiva. Quizá tenemos que ver ahí con esa perspectiva eterna y no afianzarnos tanto a esta sociedad, a este mundo, a esta vida terrenal que a veces parece que vivimos como si no hubiera un mañana. Lo hemos dicho muchas veces. Solamente Dios sabe cuál es el momento. Pero ninguno de ellos va a poder destruirte. No temáis a lo que matan el cuerpo, le dijo el Señor. Mas el alma no pueden matar. Lo máximo que podemos perder es la vida. Dice, más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fijaros que Lucas lo dice de esta forma. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Vale. Pueden asesinar a un discípulo porque esté predicando el Evangelio y después ¿qué? Ya no pueden hacer nada más. Si Dios se lo permite, lo más que pueden hacer aquellos que se oponen al Evangelio es quitarte la vida. Y digo que eso es lo máximo. Pero qué decir del trabajo, la posición social, eso son cosas menores. Y por eso ninguno de ellos tuvo esa necesidad de estar temeroso. Quizá le asaltó porque eran personas igual que tú y que yo, pero ellos recordaban las palabras del Señor. Ni el diablo mismo puede destruir tu alma. Estamos creyendo, somos discípulos porque creemos en que hay una vida después de esta vida terrenal. Hemos creído en que Jesús nos da vida eterna y nos salva para vida eterna, para estar toda una vida en la presencia del Señor y no apartados de Dios, que es el infierno. Pues entonces, ¿qué debemos temer? Si todos estos enemigos, todos estos opositores del mensaje de salvación no pueden hacer otra cosa con nosotros, como máximo pueden quitarnos la vida. Y si realmente hemos creído y vivimos lo que profesamos con nuestra boca, podremos decir, para mí el morir es ganancia. ¿Quién de veras puede temer al diablo? Si somos discípulos del Señor, no tenemos por qué temer. Ni al vecino, ni al jefe, ni a la familia, ni al diablo. ¿A quién debemos temer? Quien de veras tiene temor de Dios, quien de veras sabe quién es el Señor, va a temer. Ese temor reverente de respeto y de obediencia a Dios. Es a Dios al que tenemos que tener ese temor reverente. No miedo, sino ese temor de saber que el único que puede condenarnos a una vida separada de Él, a la muerte eterna, es Dios. ¿Porque Él quiera? No. Porque nosotros nos apartemos de Él. Quienes buscan la santidad no tendrán miedo a pasar por una situación difícil. Aunque la tierra, como dice Job, sea sacudida de su lugar, no hay por qué temer. Mientras tengamos a un Dios que es bueno y mientras tengamos y defendamos esa causa tan justa que es la proclamación del mensaje de salvación. Lo hemos dicho algunas veces, sabéis que tenemos en nuestras manos la salvación eterna de muchas personas que están a nuestro alrededor. Decidme vosotros si es como para tener temor de ir y predicar la palabra. Nosotros tenemos una gran esperanza a través de la gracia de Dios y es que sabemos que somos salvos. Pero ¿qué de aquellos que todavía no conocen? ¿Vas a temer? ¿Vamos a temer por llevarles? ¿Por qué? ¿Porque nos puedan criticar? No tema, dice el Señor. Ellos no pueden hacer nada. Los que se oponen al Evangelio tienen un poder limitado. Un poder limitado. Lo máximo que pueden hacer, como he dicho, es matar al cuerpo. Pero eso es lo máximo que pueden hacer. Su poder no se extiende más allá. Pero aquellos que reniegan, aquellos que no aceptan al Señor como Jesús, como su Señor y Salvador, aquellos que están separados de Dios, aquellos sí tienen que temer. El alma sufre la muerte espiritual cuando está separada de la comunión con Dios. La muerte eterna es la separación eterna. Y eso sí que tiene que ser causa de dolor y causa de temor.
Dice la palabra que la tribulación, la angustia y la persecución pueden separarnos del mundo, pero no nos pueden separar ¿de dónde? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos. No pueden impedir que amemos a Dios. No pueden impedir que Dios nos ame a nosotros. Te podrán quitar la Biblia, te podrán encerrar, te podrán masacrar, te podrán hacer lo que quieran, no permitirte hablar, pero ninguno va a impedir que puedas amar a Dios. Y lo que es lo más grande, nadie va a poder impedir que Dios te ame a ti. Así que debemos de temer, con ese temor reverente, al que puede condenarnos a una separación eterna, que únicamente esa capacidad la tiene Dios, pero no podemos temer a lo que el resto de los hombres nos puedan hacer, el resto de las personas puedan hacer, ni siquiera el diablo. Yo estoy seguro que estas palabras de Jesús sirvieron de alento en muchas ocasiones a aquellos que con valentía han enfrentado todas y cada una de estas situaciones por causa del testimonio de Cristo. Yo creo que cuando ellos, todos estos hermanos, todas estas hermanas que desde el primer siglo sufrieron toda esta persecución que hoy en día siguen sufriendo, que fueron encarcelados, que fueron matados, yo creo que cuando recordasen estas palabras del Señor, dirían, mira, lo máximo que no pueden hacer es esto, pero no vamos a callar, porque nuestra alma, nuestra personalidad, nuestro ser, está en las manos del Señor. Así que no temas, si tenemos cuidado de nuestra alma más que de nuestros cuerpos, entonces no tendremos miedo ni temor a aquellos que se oponen al Evangelio. La cuestión es si realmente nos estamos preocupando más de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, que de nuestros cuerpos físicos. Pero si es así, no tenemos por qué tener miedo. ¿Y sabéis por qué? Lo hemos dicho. La tercera razón que le da Jesús es que nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dios está al control completo de lo que pasa en nuestras vidas y nada pasará sin que Él lo permita, sin que sea su voluntad. Fijaros lo que dice el versículo 29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está al control de tu vida y de la mía. Nada sucede sin que Dios lo permita, y si lo permite, algún propósito hay. Por eso no debemos temer tampoco. ¿Sabéis? Los tiempos de Jesús se solían vender los pajarillos, especialmente las codornices. ¿Os suena del desierto? Especialmente las codornices, porque era una comida bastante común y además es una comida apetecible en el Medio Oriente. Para afianzar a los discípulos de que Dios realmente se preocupaba por su Hijo, ahora Jesús les pone el ejemplo de los pajarillos, ¿vale? Pequeñas aves que se podían conseguir por apenas unos céntimos para comer, para llevarlos al templo como ofrenda, pero es que además agrega otro ejemplo más, aparte de los pajarillos. Dice que aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que quiere indicar Jesús? Lo que quiere indicar es que Dios tiene en cuenta todo en nuestra vida. No solamente de nosotros, sino también de lo que pertenece a lo suyo. Aunque sea tan insignificante como un cabello, dice la palabra del Señor que están todos contados. ¿Quién se preocupa, ¿vale? ¿Quién se preocupa porque se le caiga un pelo? Uno. ¿Quién se preocupa por eso? Sin embargo, el texto nos da a entender que ni aún un solo cabello se cae sin el permiso de nuestro Padre. En Lucas dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y lo que está indicando es que ni el daño más insignificante, ni la cosa más nimia, ni lo que nos parezca más pequeño que pueda afectarnos a nosotros como hijos de Dios, ni aún eso sucede sin el permiso de nuestro Padre Celestial.
Es decir, el Señor está en todas las cosas. Nuestra vida está en todas las cosas. Y estas palabras lo que quieren inculcar en nuestras mentes y en nuestro corazón, que tenemos que tener confianza porque Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Si los pajarillos que valen unos pocos céntimos, Dios, como dice el texto, los cuida con esmero, ninguno cae y no les deja que ocurra nada sin su consentimiento, ¿cuánto más va a cuidar el Señor de ti? ¿Cuánto más? Si Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cuánto más no va a estar el Señor a nuestro cuidado? Por eso el Señor le anima y trata de inculcar en la mente de los discípulos y en esta mañana en nuestra mente de que tengamos confianza, que no temamos, que Dios está al control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Aunque a veces para nosotros no sea lo más apetecible. Porque a veces no nos gustan que nos sucedan cosas, ¿verdad? Pero mira, hay una oportunidad. En cada situación, en cada prueba, en cada lucha, trata de buscar o trata de entender que tiene un propósito. Este jueves la hermana Ángeles estuvo compartiendo precisamente acerca de esa confianza, acerca de saber en quién hemos creído y acerca de que, como hoy estamos compartiendo, nuestra vida está puesta en Jesús. Nuestro valor a la hora de llevar a cabo la gran comisión, nuestro valor, nuestra fortaleza, nuestro coraje debe estar fundado en la convicción de que pase lo que pase, nuestra vida está en las manos de Dios. Tus tiempos están en las manos de Dios. Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. No te abandonará. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, y por eso dice la palabra, ¿de quién o de qué tendremos temor? A veces nos infravaloramos. No, Señor, yo es que no puedo. No, Señor, es que a mí me van a decir. No, es que a mí me van a callar la boca. No, es que... Si leéis los versículos anteriores cuando llegué a casa, veréis que el Señor le dijo a los discípulos, cuando vayáis a predicar no tengáis miedo a abrir vuestra boca, porque será el Espíritu del Señor el que ponga palabras en vuestra boca. Y decidme si no ha pasado alguna vez que cuando habéis ido a compartir con él la palabra, cuando habéis terminado, habéis dicho, ¿cómo ha sido posible que yo haya dicho esto? ¿Me ha pasado a mí solamente o le ha pasado a alguien más? Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que yo haya podido decirle a esta persona y hablarlo de esta manera? El Señor está con nosotros. Por eso Jesús dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y la cuarta y última razón que le da, más que una razón, es una promesa y es una advertencia de parte del Señor. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una promesa directa de Dios para los discípulos. Muchos después de este pasaje iban a ser tentados como hoy. Iban a ser tentados, igual que nos pasa a nosotros, que somos tentados ¿a qué? A no hablar del Señor, a negar su nombre con nuestras actitudes, directamente con nuestra palabra. ¿Sabéis a quién le pasó esto? Le pasó a Pablo días antes de su conversión. Pablo era una persona que negaba, es más, perseguía a los cristianos. Y también durante el periodo de los emperadores romanos muchos cristianos murieron. ¿Sabéis por qué? Por no negar a Jesús. Por no negar a Jesús. Por no declarar a César como su Señor. Muchos morían, pero todos sabían que el sacrificio de entregar su vida por causa de Cristo no sería en vano. Porque, como dice la palabra del Señor, cuando estemos delante del Señor, Jesús no se va a avergonzar de nosotros, sino que Él va a reconocernos, va a confesarnos delante del Padre. Y dime tú si esto no es una razón más que suficiente para aquellos que estamos convencidos de que el Señor es realmente, la palabra del Señor es realmente la que nos da a conocer y a entender los tiempos, a quitar ese velo. Y dime tú si estamos convencidos de ello y lo hemos creído de corazón, si no es motivo suficiente para no temer. Para no temer. Sin embargo, dice la palabra, y ahí viene la advertencia, de que no era lo mismo con aquellos que le negaron delante de los hombres.
Y yo ahora me paro a reflexionar y quiero que reflexionéis conmigo. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día, a lo largo de la semana, cuántas veces negamos al Señor? De palabra, lo negamos con nuestros hechos, con nuestros testimonios. ¿Cuántas veces? Muchas de ellas por temor, por vergüenza, de qué dirán, de qué van a pensar. Ahora no es el momento, es que van a dejar de hablarme, es que mi familia me va a decir que estoy loco, es que... ¿Acaso no negamos al Señor a veces por ese temor de lo que pueda pasar? Pero fijaros que aquí lo que establece Jesús es esa doble lealtad en la vida cristiana. Jesús dice que si una persona es leal a Jesucristo en esta vida, en esta vida terrenal que estamos viviendo, Jesucristo será leal con él en la vida venidera. Hay una doble lealtad. Nosotros somos fieles al Señor, Jesús va a ser fiel a nosotros. Si una persona está orgullosa de declarar a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Maestro, entonces Jesucristo estará orgulloso de declarar que esta persona, que este discípulo, esta discípula, estará orgulloso de decir, este es mi discípulo, este es mi siervo, esta es mi sierva. Ahí está esa doble lealtad. Es un hecho indudable en la historia que si no hubiera sido por hombres y por mujeres que no tuvieron temor, que no dieron un paso atrás y de que entendieron perfectamente lo que significaba ser discípulo de Jesús, si no hubiera sido por ello, hoy no habría iglesia cristiana. ¿Lo entendemos, verdad? Más de 2000 años. Más de 2000 años que ni guerras, ni persecuciones, ni inquisiciones, ni nada, ni otras religiones, otros opositores y otros detractores del Evangelio han podido parar la proclamación del Evangelio. No han podido echar a la iglesia del Señor. Dice la palabra que no prevalecerá, que las puertas del Hades no prevalecerán y que nosotros, como iglesia del Señor, si no tememos, estaremos ahí en las manos del Señor. Gracias a estos hermanos, a estas hermanas, que no tuvieron temor, hoy la palabra del Señor sigue siendo predicada. Y si nosotros somos de los que no tememos, de lo que no tememos a lo que el Señor, a lo que el mundo nos puede hacer, seremos de aquellos que son contados con los que hicieron que la palabra del Señor corriese y que la iglesia, la esposa del Señor, pudiese mantenerse firme. Gloria a Dios. Y alguno está pensando, entonces, si nosotros no permanecemos firmes, ¿la iglesia del Señor puede caer? No. ¿Recordáis el primer motivo? El Evangelio de salvación será predicado. Y quizás en aquellos días, cuando ya estemos delante del Señor, a lo mejor no seamos muchos, pero la iglesia del Señor está. La iglesia de hoy está construida sobre la inquebrantable lealtad de aquellos que mantuvieron firme su fe, de aquellos que no tuvieron temor de predicar el Evangelio y de aquellos de declarar públicamente que Jesús es el Señor y el Salvador de la humanidad. Amén. Así que no tema, no tema. Mira, la misión de proclamar el Evangelio no es fácil. Somos claros, ¿no? No es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición, hay sufrimiento, hay rechazo, hay muerte, incluso. Pero a lo largo del tiempo, la historia del cristianismo ha tenido un sinfín de mártires y por eso Jesús hoy nos dice, no temas. No temas. Proclama el Evangelio de salvación. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Imagínate por un momento delante de la presencia del Señor, ¿vale? Ya hemos pasado ese umbral de la muerte física, estamos delante de la presencia del Señor y escucha a Jesús diciéndole al Padre, este que te presento aquí, este fue rescatado a costa de mi vida. Yo pagué por su pecado y él me confesó delante de los hombres para que tu amor y tu evangelio fuese conocido durante toda la tierra. ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas? Nosotros allí delante y Jesús diciéndole al Padre, mira, este es un hijo mío, una sierva mía, un siervo mío. Este no tuvo temor. Yo derramé su sangre por él. Y él fue fiel y fue leal.
pasa al gozo de tu Señor. Algunos tienen cara de gozo, otros están como... No sé si esos que están así es que están pensando en la otra parte, decir, no, apartaros de mí, que nunca os conocí. Aleluya. ¿Lo puedes imaginar? No tengas miedo a confesar tu fe y tu esperanza en Cristo. Vale mucho para Jesús. Tú vales mucho para Jesús. Vales todo para Él, porque Él derramó hasta su última gota de sangre. ¿Por qué vamos a temer lo que esta sociedad nos pueda hacer? ¿Por qué vamos a tener temor de proclamar la palabra del Evangelio? Te pregunto, ¿te animas a vivir? ¿Te animas a vivir una vida cristiana cargada de amenaza, cargada de rechazo, de crítica? ¿Te animas a vivir una vida en la que sabes que cuando hables de la palabra te van a señalar? ¿Te animas a vivir, a compartir el Evangelio de salvación? ¿Se animaron los discípulos cuando el Señor les habló así? Claro que sí. Claro que se animaron. Fijaros lo que hicieron ellos, fueron y predicaron. Y Jesús ya le había advertido. En los versículos anteriores, Jesús le había advertido, lo podéis leer en casa. Os va a pasar esto y esto y esto y esto. Yo a veces leyendo este texto digo, no sé, si fuéramos igual algunos de nosotros, decía, mira, Señor, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Ahora voy a estar yo sufriendo con esto. No, pero que ellos se animaron. Ellos siguieron adelante. ¿Y sabéis por qué? Porque si leéis el versículo 1 dice que Jesús les dio autoridad. Jesús les dio autoridad para ir y en su nombre predicar la palabra, y dice la palabra del Señor, no en este texto, que incluso le dio autoridad para hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Decidme vosotros, si no merece la pena, en esta declaración que el Señor hace y en esta admonición que nos hace a nosotros, si no merece la pena que nosotros echemos todo temor fuera y podamos predicar la palabra de salvación, para que todos aquellos que están a nuestro alrededor puedan conocer de Jesús y puedan realmente tener salvación y vida eterna. Porque además también, ¿sabéis? El Señor está con nosotros a través de una palabra, a través de la Biblia, El Señor sigue estando con nosotros, pero también Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. El Señor está también, de alguna forma, cuidándonos de las adversidades. ¿Qué temeremos? Ellos estaban seguros de que Jesús estaba intercediendo, de que oraba por ellos. Pero es que hoy Jesús sigue haciendo lo mismo. ¿Sabes? Él te llama. Él te enseña, te da poder, te da autoridad y te envía. No. A ver, Jesús te llama, te enseña, te da poder y autoridad y te envía. Amén. Gloria a Dios. No sé si no decías amén porque digas, me estoy comprometiendo, pero es que el Evangelio va de eso, va de compromiso. Así que si pones tu confianza en Él, Él te va a quitar los temores, Él te va a quitar el temor, y mientras tanto, ten por seguro que Él sigue intercediendo en el cielo delante del Padre, por ti y por mí. Así que, ¿qué vamos a temer si el mismo Jesús nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? No sé si a ti estas palabras te animan. A mí me animan. Lo mismo que los apóstoles se animaron y salieron a predicar la palabra del Señor. Yo no sé si a ti te animan, pero a mí me animan, y yo te exhorto, te animo vehementemente para que confíes en el Señor, para que no temas, y que en cada momento que el Señor te ponga esa oportunidad, y cuando tú veas de parte del Espíritu Santo que te está guiando a que comparta la palabra, comparte, habla, no cierres tu boca, porque nada puede pasarnos sin que el Señor esté al mando. Amén.